Muy buenas, os traigo unos resúmenes del primer año que llevo con el Cupra, con el cupón. Eh, pues voy a enseñar los consumos separados por de dónde le he ido y tal, o unos consumos que he tenido en casa para que veáis el coste y una pequeña comparativa entre un viaje que hice a Madrid y el mismo, lo hice en marzo y el mismo que hice en diciembre, perdón, para, bueno, pues a modo de comparativa. Mira, empezamos con los kilómetros, kilovatios hechos en total. Como veis, local es lo que yo hago de forma habitual, lo que pues, ir a trabajar, las recaos, la compra, todo ese tipo de cosas. Lo que cargo en casa y lo que cargo fuera. Fuera puede ser pues que vaya, ¿qué te voy a decir? A algún sitio, esté justo batería, vea un cargador y lo enchufe. Me pasó que, por ejemplo, esos 9,99 es de una Iberdrola que tuve que ir, tenía la batería al 8% y me daba un poco de agobio porque era de las primeras veces que bajaba tanto, era al poco de tener el coche y no me quedaba más remedio que meter un chute en un Iberdrola de pago, pero casi todos los demás han sido gratuitos, por eso luego baja a 0,06 euros el kilovatio. Eh, entonces, bueno, eso a modo de anécdota. De los 181 kilovatios, pues que serían que de carga 30, no sé, una cosa así. Yo creo que ni siquiera 25 máximo. Bueno, y luego en los viajes está separado la carga que se hace propiamente en el viaje, en ruta, y una vez que llegas al destino, pues claro, también tienes que seguir funcionando y cargando, con lo cual pues son los cargas que hago en destino. Cuando yo voy a volver y cargo el coche, pues ahí ya digamos que se entiende que es como ya en ruta, porque lo que cargo se va a utilizar para volver. Entonces, bueno, pues puede que haya alguna pequeña diferencia con la realidad exacta del viaje y tal, pero bueno, que tampoco va a ser muy, muy, muy significativa. Entonces, bueno, pues ahí veis el total de consumo y de gastos del coche, lo que vale cada kilovatio así de media. Y como veréis, 0,22, pues hombre, teniendo en cuenta que el total de mover el coche ha sido más de la mitad en viajes y además pues hay algunos que son caros, por ejemplo el último de Madrid cargando en Necobe, luego vais a ver que en la tabla, si os fijáis, que es muy 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 caro. Pero bueno, tenía una tarjeta de Electromaps con saldo y como la utilizo poco, digo, bueno, pues la voy a liquidar y ya está. Bueno, 0,22 euros kilovatio, no me parece muy caro. Si hubiese hecho menos viajes, como os digo, hubiera bajado, pues que a lo mejor bajaría a 0,15 o no lo sé. En cualquier caso, como veis, a 0,15 el kilovatio me parece que no es que sea muy caro viajar ni tener un coche así. Eso sí, no haces 2.000 kilómetros del tirón, pero lo que tiene, una pena. Seguimos. Consumos de casa. Aquí os he separado propiamente lo del coche. Lógicamente los 1.621 kilovatios son más de los 1.300 y pico que os puse al otro lado. Entiendo que puede ser alguna por las pérdidas que se originan, que eso siempre existe, y el cargador te da todo lo que envía, pero no te quita las pérdidas. Y bueno, pues a lo mejor alguna pequeña diferencia de final de año puede haber, pero vamos que, bueno, entiendo que hay diferencia, sí, pero fácilmente puede ser atribuida en su mayoría a las pérdidas.
Yo en casa tengo placas y tengo batería. Entonces lo que hago con la tarifa de Iberdrola de vehículo eléctrico es cargar por la noche cuando necesito el coche, obviamente, y lo que también hago es la batería la lleno por la noche al precio de 0,03 céntimos, o más a 3 céntimos, y de esa manera pues lo que utilice de día más lo que produzco pues me sale bastante bien, con lo cual vale, en invierno la batería no te da para todo el día, pero bueno, parte ya la has utilizado, ¿no? Entonces ahí veis que, por ejemplo, el precio por kilovatio en los meses de enero, diciembre, febrero, que aquí hace más frío y tal, pues claro, es más alto porque la batería no aguanta todo el día, hay menos sol, en fin, pero vamos, aún así, la verdad es que yo pienso que merece la pena. Podéis ver, si queréis, vamos, como ver algún detalle, pues el consumo red es lo que realmente yo consumo a la compañía de luz. Luego he separado la carga que hago de noche, que es la suma entre la del coche y la de la batería, que esa siempre se hace de 1 a 7. Luego estimo un consumo, para hacer los cálculos, estimo un consumo nocturno de entre el 1 y 7 de lo que hay en la casa, esa es mensual, y de 15 kilovatios. Después hago un cálculo del consumo neto que tendría únicamente como casa, lo que es el autoconsumo, en total lo que estoy gastando, parte autoconsumo, parte solar y parte de la red, y luego pues como veis lo que se exporta y la producción mensual. Después tengo lo que yo pago de luz por las facturas de la electricidad con IVA incluido, y con respecto a los kilovatios que gasto, pues el precio que yo realmente pago por kilovatio. Y ya os digo que es IVA incluido, lo que se paga, lo que viene en la factura. Entonces os da un promedio de 0,11 al año. Veis que en algunos meses es menos, otros más, eso depende de la luz, es decir, de cuánto tiempo en invierno, como os decía, diciembre, enero, febrero, pues se gasta más luz porque pones un poco de calefacción de vez en cuando, porque hay menos sol, y bueno, pues la tarifa, o sea, la batería cuando se acaba, pues empiezas a consumir de la calle a tarifa cara. Que no sé si Iberdrola, no sé, sí sé que lo ha cambiado. A mí me dijeron que a mí no me afectaba porque no venía en el contrato, pero claro, el día que ahora tienes que consumir, y lo que consumas tiene que ser un 40% mínimo en horario del caro. Eso a mí no me pasa, pero si algún día me lo cambian, pues me cambio de contrato y se acabó, y listo. Vamos a lo del viaje. Nada, aquí podéis ver pues un poco, es pues a nivel de que en marzo fue, creo que la primera vez que fui a Madrid, por lo tanto no sabía muy bien dónde tenía que parar exactamente, ni tenía muy cogido por la mano los consumos del coche, ni autonomías, ni nada. Ahora ya lo tengo un poco más claro, pero... Y entonces pues a la ida paré 3 veces. Hice una vez una parada en Villargordo del Cabriel, un Thunder en Villargordo del Cabriel que iba francamente lento, era de 50 y cargaba 20 y tantos, con lo cual cargué lo justo para irme a Castillejo y Iniesta, y ya funcionaba fenomenal, y ya cargué, y en fin, que hice pues 3 paradas que no. Ahora ya en diciembre pues ya con 2 ya me he organizado mejor y ya se puede hacer en 2. Luego claro, hay que ver que de Altea a Madrid es subida y de Madrid a Altea es bajada, con lo cual podéis ver la diferencia de consumos. De hecho, fijaos que en marzo, desde Castillejo e Iniesta, desde el Thunder hasta Torrent, también Thunder,
gasté 12,37 a velocidades de la autovía, ¿eh? Y en cambio, el mismo trayecto, o prácticamente el mismo, he gastado 17,89 en diciembre. Pero luego realmente, pues el consumo calculado en general, pues ha sido prácticamente el mismo, un poquito más en invierno, pero no hay tanta diferencia. No tengo, o sea, en teoría debería haber consumido bastante más, pero el caso es que los números son los que salen. Solo es una multiplicación realmente. En fin, que ahí tenéis datos. Y bueno, pues si queréis, si tenéis alguna pregunta o algo nos cuadra, puede que me haya equivocado. Yo creo que no, porque he repasado las cosas, pero y luego, como veis, los de Ecove en Madrid, pues los costes por kilovatios, si dividís, pues sale a 0,61. Es una pasta. Una auténtica un atraco. Pero bueno. En fin, pues aquí acaba el vídeo. Venga, hasta luego.